Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Titubeo a cada paso, voy a presionar la alarma. Si el cuento se desarma y vislumbro otro fracaso, voy a tomarte del brazo, malgastar tu tierno amor para postergar el temblor de mi vértigo al bailar, porque no te voy a confiar, solo creo en mi dolor. Este miércoles 7 de diciembre en el Centro Cultural España se presenta Eliana Fernández presentando su nuevo disco Nueva Ciudad. Así que bueno, para conocer un poco más de esta nueva voz de la música uruguaya, o no tanto, ahora lo descubriremos, es que la recibimos aquí en Proyecto Ciudades. ¿Cómo estás, Eliana? Bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Muy contenta de estar en este espacio. Yo te decía al principio una nueva voz, o tal vez debería decir una nueva personalidad, con tu propia personalidad, porque ya desde la década pasada vos has venido lanzando material, pero lo hacías con un seudónimo y lo hacías en canciones en inglés. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Muy bien, bueno, nada, yo de adolescente empecé a tener mis bandas de covers y demás, y en algún momento empecé a sentir la necesidad de componer, o la curiosidad, y claro, pero en ese momento la mayoría de la música que escuchaba era en inglés. Uh-huh. Y además creo que era más sencillo para mí quizás abordar determinadas temáticas que se escondían un poco detrás del inglés, ¿no? Capaz que algo que podía ser un poco duro, o podía ser, mejor dicho, como mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Con el inglés había como una especie de barrera. Es algo que con los años saqué la conclusión de que también por eso me llevaba el inglés, al menos en mi caso. Y después pasé un tiempo sin componer y sí, casi como 5 años, una cosa así. Y en ese interín empecé a escuchar cada vez más música en español, a conectarme un poco más como con la escena local, y de pronto empecé a ver que cosas que escribía para mí quizás las podía también transformar en canciones, y una mezcla entre estar más en contacto con influencias de las cuales yo pude reconocer como, bueno, quizás podría ser una canción así, y un taller de canciones que hice con Gonzalo Denis, que después se convirtió en el productor del disco. Bueno, creo que me dieron un poco el empuje para empezar a escribir en español, dejar el seudónimo, usar mi nombre completo, también como una postura más honesta, creo, y tratar de ser un poco más vulnerable, y llegó a un punto que ahora ya no puedo concebir escribir en otro idioma que no sea el español, al menos por ahora, porque me resulta más expresivo. Mira, es interesante esa trayectoria que nos contás de cómo fuiste evolucionando desde tus primeras creaciones, y al margen de, ahora hablaremos, ¿no?, de este lanzamiento de tu primer disco, es sin duda la figura de Gonzalo Denis un punto de quiebre, ¿no?, en tu trayectoria, porque creo que hay una mezcla muy muy clara, ¿no?, de cómo su influencia en sus canciones se aparece. Incluso, mira, te voy a confesar algo. Yo escuché varios de los adelantos
de tu disco, y antes de yo saber que se iba a llamar el disco Nueva Ciudad, me transmitían esa sensación como de trovadora de ciudad, de transmitir sensaciones a través de la ciudad. Entonces me causó mucha gracia conmigo mismo, me reía internamente cuando después el disco me entero que se llama Nueva Ciudad, porque dije, le cabe perfecto este nombre. Qué bueno eso que decís. Me encanta, lo voy a tener en cuenta. Sí, yo creo que fue bastante clave la figura de Gonzalo, porque en esto que yo te contaba de que había empezado a conectarme más con la escena local, yo lo empecé a ir a ver bastante seguido a Gonzalo en vivo, a escuchar su música, y fue una de las uno de los repertorios que yo empecé a decir, bueno, quizás podría escribir una canción como esta. Quizás puede ser, como que había una cuestión de lo cotidiano, también justamente de una relación con la ciudad, como vos decís, que me parecía como, nada, que me conmovía, que me llegaba mucho. Y bueno, cuando después se da esta oportunidad de hacer el taller, nada, fue como qué sé yo, un momento en el que eso se terminó de cristalizar, porque fue un poco tener la oportunidad de a primera mano tener esas devoluciones y sugerencias, así que sí, sin duda es una figura clave para este proceso de este nuevo disco. Ahí está. Y vos tenés 29 años, ¿cómo te sentís dentro de la escena musical y además como mujer, como una recién llegada, como alguien que se está abriendo paso? ¿Cómo te describirías? Es muy interesante la pregunta. Yo creo que en primer lugar hay una cosa que a mí me cuesta un poco integrar, que me identifico más como artista visual por lo que ha sido mi carrera o mi actividad profesional, que como música. Pero la realidad es que yo vengo componiendo y relacionándome con la música, y sobre todo enamorada de la música desde que soy muy chica, más o menos, desde la adolescencia, mejor dicho. Y es algo que, aunque yo haya querido como por momentos decir, bueno, de esto no se puede vivir, esto no es mi actividad principal, hay que concentrarse en otras cosas, la música siempre tocó la puerta, la necesidad de agarrar la guitarra, la necesidad de expresarme por ahí, ha sido el medio por el cual yo me he podido expresar mejor. Es una práctica que aparece por necesidad en mi vida. Entonces, con ese como síndrome de impostor arriba, de que me estoy un poco como, qué sé yo, colando en este universo, en esta escena, de todas maneras creo que gracias al trabajo en colaboración que he podido hacer, también, bueno, sea de una manera amateur o no, bastantes años en relación al instrumento y metida en ir a escuchar bandas, en seguir haciendo música, creo que sí, que puede ser como una incursión así inicial, un pequeño mojar los pies en esa agua y ver qué pasa y ver cuál es la devolución. Que bueno, he recibido comentarios muy lindos y nada, y creo que puedo formar parte de esta generación de compositores que tienen capaz que esa poética de la ciudad, de la canción que no es muy compleja, pero sí tiene como esta cuestión confesional. La verdad que no sé mucho más que decirte al respecto, pero nada, con ganas de poder ser parte claro. de la escena del lugar
aunque sea mínimo, ¿no? De poder aportar algo, de tener un espacio para compartir esas canciones. Es interesante esto que contás, de que tu desarrollo artístico siempre estuvo más vinculado como artista visual. ¿Cómo sentís que ese trayecto dentro de las artes visuales se plasma ahora como música? ¿Cómo lo influencia? Bien, eso es muy interesante tu pregunta, porque en relación a lo que te contaba antes, yo creo que cualquier práctica en arte está interrelacionada. Una cosa alimenta a la otra. Incluso el lenguaje que se utiliza para describir aspectos por ejemplo, de la música y de las artes visuales son los mismos. O sea, se habla de tonos, se habla de siempre son relaciones, ¿no? Entre una cosa y otra, de estructuras. Entonces, como que las artes en sí todas tienen una relación como alterna, que un lenguaje alimenta al otro. Y en mi caso, yo creo que eso se puede llegar a manifestar en el hecho de buscar imágenes mentales a la hora de componer, de describir como escenas. De hecho, un amigo me decía que le encontraba una cuestión como cinematográfica al disco, cierta narración que trasciende por la temática o por cómo se va dando. Hay un fluir entre las canciones que a él, por ejemplo, le recordaba eso. Entonces yo creo que me ha influenciado quizás de esa manera, ¿no? En poder ir construyendo imágenes a lo largo de la canción, que uno pueda como visualizar determinadas escenas. Y también cierta cuestión de, por ejemplo, a mí me pasa una cuestión un poco sinestésica, uh-huh, de que cierta canción la asocio a determinado color. Entonces siempre hay, mientras yo estoy tocando, un abordaje visual, aunque sea inconsciente, porque para mí tal canción es amarilla, tal otra canción es celeste, los acordes en la guitarra para mí son lugares y formas. Entonces, bueno, creo que va por ese lado. Bien, interesante. Entonces, para también, seguro que varios de tus shows, tal vez no sé si uh-huh, este que tengamos por delante, pero en otras oportunidades tengan un trabajo también desde lo estético, de lo visual muy, muy elaborado y en sintonía con la música. Para quienes vayan al Centro Cultural España este miércoles 7, ¿con qué se van a encontrar? Bien, se van a encontrar con una presentación del disco que vamos a pasar por todas las canciones, y además vamos a hacer también otros temas que yo compuse después, porque de hecho el disco lo empecé a trabajar a principios del 2020, entonces ya a esta altura tuve la necesidad de empezar a componer de nuevo, ¿no? Y también algunas versiones de los discos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser un poco para que no sea exactamente el disco como lo pueden escuchar en plataformas. Eso es importante, saber que el disco ya está disponible, lo pueden escuchar. Y bueno, es una banda de 5 integrantes. Me acompaña Marcel Pilsen en la guitarra, Andrés Martín también en la guitarra eléctrica, Rodrigo Espinosa en el bajo y Lucía Gómez en teclado. Y bueno, la idea es poder hacer un show bastante, una atmósfera íntima, y poder, bueno, darle poder generar el espacio para que las personas puedan conectar con la canción de una manera más directa, que en general yo creo que es lo que permite el vivo, que hay una emoción que se transmite que es un poco más penetrante que cuando uno escucha un audio, ¿no? Y además la sala del Centro Cultural de España es preciosa, permite generar un poco ese ambiente íntimo para poder conectar con el espectáculo. Sí, sin duda que es un espacio, como vos decías, ¿no? Muy, muy íntimo, ideal para este tipo de espectáculos, para
para estas composiciones y este estilo de canciones. Así que bueno, les invitamos a quienes nos están escuchando a que vayan este miércoles 7 de diciembre desde las 19 horas. Eliana Fernández presenta su reciente disco, Nueva Ciudad, con toda la banda que le va a estar acompañando y que recién nos presentaba. Así que para lo último, simplemente, como decías, está en plataformas digitales el disco y también en redes sociales donde te pueden encontrar. Me pueden encontrar como Eliana M. Fernández _ ahí pueden encontrar en las historias destacadas los links a las canciones por separado y también el disco, y bueno, pueden estar atentos a las publicaciones acerca de este show y otras oportunidades. Bien, al principio arrancábamos escuchando un poquito de Alarma, una de las canciones que integran el disco, y ahora para cerrar va a sonar un poco de Fue Necesario, y así te despedimos, Eliana Fernández. Bueno. Muchísimas gracias y éxitos entonces en la presentación. Muchas gracias, Diego, nos estamos viendo. Se te va a quemar el tiempo vistiéndote de miedos. Es que una vez fue necesario. No vas a tocar el cielo si te escondes así del viento. Es que una vez fue necesario. Desaprender, olvidar tal vez. Vas a llegar al tren si no cambias de tren. No será solo tu corazón el que se va a romper. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Otra espiral sin ascender. La esperanza cada vez más pobre, la medida justa. Lejano horizonte, lejano horizonte. Heridas de tu propio látigo te desangran y es un hábito. Es que una vez fue necesario. Desaprender, olvidar tal vez. Vas a llegar al tren si no cambias de tren. No será solo tu corazón el que se va a romper. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Otra espiral sin ascender. La esperanza cada vez más pobre, la medida justa. Lejano horizonte, lejano horizonte. El saldo de tus primeros años y los árboles caídos se acumulan en tu patio. No te dejan ver las flores ni que cruzaste ya un par de ríos bravos. La
Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.